vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener un cono que ustedes saben que el cono va hasta el infinito, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Y acá tenemos una esfera. Esta es la parte superior, ¿no es cierto? De los dos. Entonces lo que vamos a tener es justamente este volumen de aquí. Listo, entonces vamos viendo cómo manejar aquí los límites de integración. Entonces, lo que hacemos, ¿no es cierto? El volumen de una región, en este caso una región D, no es más que la integral triple de B sobre esa región D. Si yo les dijera, ¿no es cierto? Determinen la integral triple del campo X, determinen la integral triple del campo X y Z, lo que sea, ¿no es cierto? No importa, aquí vamos a integrar algo. En este caso, cuando es volumen, integramos un 1. Entonces, dB. Listo, entonces vamos a utilizar aquí integrales triples. Para esta integral triple vamos a utilizar coordenadas esféricas. Luego voy a hacer esto también con coordenadas cilíndricas. Entonces, veamos cuál es más fácil, ¿no? ¿Cuál de los dos es más fácil? Yo aquí veo que esto es un pedazo de esfera, ¿sí? Yo les digo, ¿no? O sea, esto es como que ustedes tienen aquí una naranja, ¿no es cierto? Le cortan aquí. ¿Ya? Y esto, claro, aquí se quedan con esta parte y le sacan. Eso es este pedazo que tengo aquí, es decir, es un pedazo de una esfera, ¿sí? Es decir, aquí le hicieron un corte cónico a la naranja y le sacaron la parte, toda esta parte, ¿no? Entonces, tengo un pedazo de esfera y digo, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Veamos. Vamos a integrar, si aquí están integrando un 1, acá siguen integrando un 1. Después, como voy a utilizar coordenadas esféricas, entonces vamos a hacer la derivada del cambio de variable, que sería r cuadrado seno de phi. Después vamos a integrar esto con respecto a phi, con respecto a teta y con respecto a r. Ahora veamos los límites de todos estos. Del radio es fácil, ¿no? El radio, miren ustedes, va desde 1, sube completamente hasta la esfera. ¿Cuál es el radio de la esfera? Es un 1. Entonces, miren, va desde 0 y crece hasta el borde de la esfera. Entonces, el radio va desde 0 hasta 1. En teta, yo veo, ¿no es cierto? En teta vemos circunferencias completas. Es decir, que vamos a dar toda la vuelta. ¿Ya? Entonces, teta va a ir desde 0 hasta 2pi. Lo que tenemos que analizar ahora es cómo cambia el ángulo phi. Veamos entonces el ángulo phi. El ángulo phi empieza, miren, ¿dónde estoy empezando a construir esta sección esférica? Desde el eje Z voy a construir. Entonces phi empieza desde 0. ¿Hasta dónde? Hasta que me encuentro con el cono. Es decir, aquí hay un ángulo phi 1. Entonces vamos a poner aquí phi 1 y les voy a indicar cómo determinar ese ángulo phi 1. ¿Ya? Hasta ahí, copiemos por favor. Quiero que entendamos la parte de este ángulo phi 1 antes de continuar. Teta no va a ir de 0 a 2pi cuando nuestra sección esférica tenga como un hueco frontal, es decir, si ustedes de alguna forma le pueden ver a esta sección de frente y le encuentran un hueco, por ejemplo, ustedes les decía, tienen una naranja, quitado aquí un pedazo,
¿sí? Entonces, este es un hueco que ustedes de frente, de alguna manera, podrían pararse en algún lado y ver esto de manera frontal. Entonces, aquí teta ya no va a darse una vuelta completa, porque teta solo empieza desde aquí, se da la vuelta y termina acá. Ahí teta no da la vuelta completa, pero acá yo no veo ningún hueco. Si ustedes se van dando la vuelta, le ven desde acá, le ven desde acá, le ven desde acá, y le van viendo desde todas las direcciones de esto, ustedes van a ver exactamente lo mismo. Nunca van a ver aquí un hueco. Entonces quiere decir que aquí ustedes se están dando vueltas completas. Por eso dibujé de entrada estas vueltas aquí para indicar cómo varía teta. Entonces el radio desde el origen hasta la esfera de 0 a 1, la esfera es de radio 1, el ángulo teta va completo porque no veo ningún hueco en este gráfico, ¿no es cierto? Ahora lo que nos quedaría es ver el ángulo phi cómo varía. Entonces veamos, vamos a GeoGebra un ratito para entender esto. ¿Ya? Tengo el cono de ecuación z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ya está, ¿no? Y tengo la esfera de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Vamos a cambiar de color. ¿Ya? Y vamos a hacer un zoom, ¿no? Entonces justamente lo que tengo es lo que está aquí adentro, ¿no? Es decir, que por afuera va el cono y acá tengo la esfera. Entonces, por donde ustedes le vean, es la misma figura, miren, es simétrica, eso les decía, no tiene huecos, ¿sí? Es por eso que digo, tengo vueltas completas. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes lo que va aquí, del cono hacia arriba, y se limita por la esfera. Es decir, tengo una sección que está dentro del cono, y por arriba limitado por la esfera. Vamos a terminar el ángulo. Ustedes se dan cuenta aquí en el gráfico que yo voy girando y tengo siempre perdón, voy girando y tengo siempre esta vista simétrica de nuestra región, ¿sí? Es decir, por donde ustedes le vean siempre siguen viendo lo mismo, miren, no cambia nada. De hecho, una esfera es así, ¿no es cierto? Una esfera ustedes le ven y no importa cómo le den la vuelta a una esfera, siempre van a ver lo mismo. Entonces, miren, si nosotros podríamos ver esto, es un cono, ¿no? Si nosotros podríamos ver esto de frente, es decir, desde el eje X, nosotros estaríamos viendo el plano ZY. ¿Sí? Entonces perderíamos nosotros la noción de X. Así como cuando vemos desde arriba, ¿no es cierto? Y vemos, por ejemplo, un paraboloide desde arriba y vemos solamente algo así, pero no vemos la altura del paraboloide, es decir, estamos perdiendo la noción de altura porque estamos viendo desde arriba. Lo mismo acá, si vemos nosotros desde el frente, estamos perdiendo la noción de profundidad. Entonces, cuando vemos el cono y la esfera desde arriba, nosotros lo único que vemos es lo siguiente. Nosotros vemos desde el frente, perdón, no vemos X, perdemos la noción de X y nosotros vemos Y, Z y perdemos la noción de X. Lo que estamos viendo es Z igual a Y cuadrado. Z cuadrado igual a Y cuadrado. Entonces vamos a ver Z cuadrado igual a Y cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí nosotros es justamente, ustedes ya saben el gráfico del valor absoluto, ¿no es cierto? Este sería valor absoluto de Z es igual a valor absoluto de Y. Entonces esto va así, claro, sería hasta abajo, no importa, y esto se va hasta acá. Este es el valor absoluto. Y para la esfera, ustedes lo que estarían viendo es ya no X al cuadrado, sino Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 1, que sería justamente una circunferencia de radio 1. Esto ven ustedes por donde separen, ven eso. Miren, vemos un valor absoluto y vemos una circunferencia, ¿sí? Entonces es aquí donde quiero encontrar justamente ese ángulo, porque recuerden que el ángulo phi empieza desde acá, desde el eje Z, hasta donde yo pueda bajar.
Es decir, si fuera una esfera completa, yo podría bajar ese ángulo phi, le podría bajar, como les había indicado en la clase anterior, le podría bajar 180 grados. Pero acá no. Acá nuestro ángulo phi puede bajar máximo hasta esta línea roja. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Como este es el valor absoluto, esta recta de la derecha tiene como ecuación z es igual a y. Y la ecuación de la izquierda tiene como ecuación z es igual a menos y. Díganme ustedes cuánto es este ángulo de aquí que acabo de dibujar. Este es el ángulo phi 1. Es el ángulo que va a bajar desde el eje z. ¿Cuánto vale ese ángulo phi 1? 45. 45 grados, correcto, ¿no es cierto? Entonces ese ángulo phi 1 es igual a pi cuartos. ¿Ya? Entonces, claro, bajo para construir mi sección, lo que hago es, vamos paso a paso. Voy desde el origen, crezco hasta 1, entonces el radio de 0 a 1. Desde 1 voy bajando, voy bajando, voy bajando, hasta que me encuentro con el cono. ¿Cuánto bajé hasta encontrarme? Miren, aquí me encontré con el cono. Bajé de 0 a 45 grados. Y una vez que he construido ya, digamos, este disco de aquí, ¿qué hago? Ahora sí me doy una vuelta completa. ¿Ya? Entonces de 0 a 2pi. Y ahí tenemos ya los límites de integración. Y ahí sí ya resolvamos nomás, ¿no es cierto? La integral de 0 a 1, la integral de 0 a 2pi, la integral me queda r cuadrado, la integral del seno es el menos coseno, ¿no es cierto? Entonces, vamos mentalmente. La integral del seno es menos coseno, entonces yo podría hacer que sea el coseno integrado entre 0 y pi cuartos. O bueno, menos coseno, no importa. En pi cuartos, ¿cuánto es el coseno? Raíz de 2 sobre 2, como es negativo, menos raíz de 2 sobre 2. Y en el límite inferior, menos coseno, se hace más, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos queda coseno de 0, 1. ¿Ya? Y esto nos vamos a integrar con respecto a teta y r. Igual. Esto de aquí es una constante, sale, y le voy a cambiar un poco el orden, 1 menos raíz de 2 sobre 2. Como aquí no hay teta, la integral de teta es teta. Teta entre 0 y 2pi, la integral es 2pi. Listo. Y me queda la integral entre 0 y 1 de r cuadrado de r. La integral de r cuadrado es un tercio de r al cubo. R al cubo en 0, 0. R al cubo en 1, 1. Es decir, me queda un tercio. Y me queda entonces 1 menos raíz de 2 sobre 2. Eh, 2pi sobre 3. Y está. Esta es la solución. Ya a partir de aquí, el rato que ya encontré los límites de integración, ya la integral ya es bastante sencilla. Por eso, insisto, en muchos ejercicios, esto de aquí se pide solo plantear. Es decir, bueno, plantea la integral y ya, siguiente ejercicio. Porque entenderíamos que este tipo de cosas ya son sencillas, ¿no? ¿Sí? Lo complicado o lo importante realmente es encontrar estos límites de integración de acá. Ahora, no sé si tienen alguna duda, chicos.
Bueno, hagamos esto ahora con coordenadas esféricas. ¿Cuál es la idea de las coordenadas esféricas? La idea de las coordenadas esféricas es encontrar una región circular en la base, es decir, nuestro omega, y después encontrar dos alturas entre las que varía nuestra región. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita, ¿no es cierto? Vamos a decir el mismo ejemplo, pero ahora más bien lo vamos a ver de esta manera. Tenemos nosotros aquí un cono, cuya ecuación conocemos, ¿no es cierto? Y tenemos acá una esfera. Entonces aquí hay un corte entre la esfera y el cono. Aquí se cortaron la esfera y el cono. ¿Sí? Y ese corte, cuando yo encuentre ese corte, recuerden que el corte, cuando yo igualo ecuaciones, no me da el corte, sino que me da la proyección del corte. Y justamente esta va a ser nuestra región omega. ¿Ya? Entonces, insisto, en un cilindro, ¿cuál es la idea? Encontrar una base, omega, que sea circular, no necesariamente una circunferencia entera, podrá ser un pedazo de circunferencia, una media circunferencia, una circunferencia con hueco, lo que sea. Omega tiene que ser una región circular. Y en la parte superior voy a encontrar una superficie 1 y una superficie 2, entre la que varía este omega. ¿Sí? Entonces subo con omega y voy entre una superficie 1 a una superficie 2. Entonces, diferente, ¿no es cierto?, a lo que hicimos acá. Acá no busqué, acá nunca dije, busquemos una superficie superior, una superficie interior. No, acá me dediqué a buscar en esta región esférica cómo varían los tres parámetros radio, teta y phi. En cambio, acá sí, cuando voy a hacer con coordenadas cilíndricas, entonces me interesa saber cuál es la base, ¿sí? O sea, cuál es el omega, es decir, cuál es la región circular en el plano XY y cuáles son las superficies que le limitan por abajo y por arriba a mi superficie. Entonces, miren, la ecuación del cono es z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. La ecuación de una superficie viene dada z en función de xy. Aquí yo no tengo z en función de xy, entonces fácil. Z es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Díganme, ¿por qué estoy cogiendo la raíz positiva y no cojo la raíz negativa? Porque z es positivo. Porque Z, obviamente, estoy trabajando en el eje positivo. Y no solo eso, sino, si quieren más fácil, tengo un cono que tiene dos partes, estoy trabajando con la parte superior. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por arriba le está limitando la esfera. ¿Cuál es la esfera? La ecuación de la esfera, x al cuadrado más... Bueno, despejemos, ¿no es cierto? Z al cuadrado es igual a x al... Perdón. La ecuación de la esfera son los tres sumados al cuadrado igual a 1. Entonces, x y y que estaban acá pasan como menos x al cuadrado menos y cuadrado. Pero acá otra vez tengo z al cuadrado. ¿Qué hago? Por arriba tengo z es igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya, ahora, ¿qué me falta? Me falta omega, porque miren, ya tengo el límite inferior. El límite inferior es el cono, esto, y el límite superior es la esfera cuya ecuación está acá. Entonces ya solamente me falta omega. ¿Cómo sacábamos omega? Omega sacábamos cruzando, intersectando, igualando estas dos superficies que se cortan aquí, porque la esfera continúa hacia acá, el cono continúa hacia acá. Esto de aquí solamente es el corte, es decir, si ustedes van acá y ustedes ven el corte de la región roja y azul, sería este de aquí. Esa otra circunferencia azul que ustedes ven acá atrás, esta que está más bajita, esa es la esfera. ¿Sí? Esa es la esfera, la parte más ancha. Esta circunferencia que ustedes ven aquí es justamente la circunferencia de corte. Esa sería la que queremos proyectar en el eje, en el plano XY. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago? Igualo, pues, y digo z cuadrado es igual a z cuadrado. Y me queda x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Esto me queda. Este pasa sumando 2x al cuadrado. Este pasa sumando
2y al cuadrado, ese 1 se queda, y me queda x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1/2. Esto es una circunferencia, o de ecuación, ¿no? De radio raíz de 1/2 y centro 0, 0. ¿Ya? Esta es la ecuación, ¿no? Listo, ya tengo entonces, miren, límite inferior, límite superior, y en la base tengo una circunferencia cuyo radio es este y cuyo centro es este de acá. Ahora sí planteemos la integral, pues entonces el volumen sobre esta región D es igual. Vamos a ver. Aquí integro un 1, sigo integrando un 1. Como voy a utilizar coordenadas cilíndricas, tengo que utilizar el cambio de variable de coordenadas cilíndricas. Entonces, primero pongamos cuál es el cambio que vamos a utilizar. Veamos. Vamos a hacer, ¿no es cierto? X es R cos θ más el centro de omega, más el centro de esta circunferencia. Recuerden que entre X y Y forman una circunferencia. Entonces, esto tiene que venir con un centro. El centro en este caso es el origen. Si miren, centro 0, 0. Entonces, se queda con 0, 0. Y Z es igual a Z. Y recuerden ustedes que el determinante del jacobiano de la transformación es R. ¿Listo? Esto es lo que nos lleva al cambio de variable. Entonces, ahora sí, veamos. Aquí integro un 1, sigo integrando un 1. Como uso cambio de variable, voy a integrar R. Vamos a integrar primero dz, después, bueno, da lo mismo que integre, de θ, y después de R. Este orden de estos dos no importa, no habrá que ver. Listo. El radio, ¿de dónde a dónde va? El radio, aquí está. El radio, miren ustedes, va desde el origen hasta el borde de la circunferencia. Entonces, desde 0 hasta raíz de 1/2. O si quieren ustedes aquí, podemos ponerle, el radio es raíz de 2 sobre 2. Listo, entonces va hasta raíz de 2 sobre 2. Nosotros nos han enseñado que es un crimen no racionalizar. No sé qué tan crimen sea, pero si no racionalizamos no pasa nada. Raíz de 2 sobre 2 es igual que 1 sobre raíz de 2, ¿no? ¿Dónde está el crimen? ¿Sí? A veces para que se vea bonito, para que se pueda simplificar, no sé, habrá que preguntar, pero bueno, a que se vea bonito, quedemos. Listo, el ángulo es una circunferencia completa, pues. Entonces el ángulo va de 0 a 2pi. Ojo. Estas son otras. ¿Habrá cierta relación entre las esféricas y las cilíndricas? Depende. A veces en este ejercicio sí puedo usar las dos, pero tratemos de verles por separado. Bueno, ahora sí, los límites de z son los que me faltan. Ya están los límites. Estos son fáciles, miren. Es una circunferencia de radio, raíz de 2, entonces raíz de 2 sobre 2. ¿Se da la vuelta completa? ¿Es completa la circunferencia o tiene un hueco como un queso ahí así? Ahí sí θ ya no se da la vuelta completa, pues aquí θ ya se para aquí y acá. Pero no, en este caso tengo una circunferencia completa. Y finalmente, veamos los límites de z. Yo podría decir por abajo, z es igual. ¿Cuál es el límite inferior de esta superficie, de esta región D? Miren ustedes, si yo voy subiendo desde mi región omega, subo, empiezo en el cono, y termino en la superficie. Subo desde omega, empiezo en el cono y termino. Y siempre empiezo en el cono y termino en la esfera. Entonces mi límite inferior es el cono, mi límite superior, entonces es la esfera. Esta es la ecuación del cono. ¿Podré utilizar aquí z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado? No, pues porque ¿quién es x y y? Ya no tengo ni idea si estoy trabajando con otras variables. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a reemplazar x con
con el cambio de variable y vamos a reemplazar z con el cambio de variable. Entonces en ese caso, lo que hacemos es decir, z es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto, entonces, en función de las nuevas variables, ¿qué es x? Es r coseno de teta, entonces al cuadrado, cuadrado, cuadrado. Y y, que es r cuadrado, seno cuadrado de teta. Miren ustedes que esto es la raíz de r al cuadrado y esto es r. Alguien me dirá, profe, pero esto es el valor absoluto. Sí, pero recuerden ustedes que el radio de una circunferencia siempre es positivo. ¿Ya? Si esto fuera la parte negativa del cono, la parte de abajo, yo hubiera utilizado aquí menos raíz, acá me hubiera quedado menos raíz, aquí me hubiera quedado menos raíz y aquí me hubiera quedado menos r. En este caso, como estoy utilizando más, me queda más r. Aquí no es valor absoluto, insisto, el radio de una circunferencia es positivo. Listo, entonces ya tengo el límite inferior, miren, z es igual a r. Y el límite superior, z es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 1 menos r cuadrado coseno cuadrado de teta menos r cuadrado seno cuadrado de teta. Y esto es igual a la raíz de 1 menos r al cuadrado. ¿No es cierto? Porque el coseno y el seno se juntan, se hacen 1 y me queda solamente r cuadrado. Entonces esto va hasta z es igual a 1 menos r al cuadrado. ¿Ya? Listo, y está planteado hasta ahí 80% del ejercicio. Lo demás ya es sumas y restas nomás. Entonces vamos nosotros a resolver esto. Pero hasta aquí debería ser ya el planteamiento de las coordenadas cilíndricas. Entonces vean el sistema, ¿no es cierto? Busco en la base una región circular a la cual le pongo límites entre teta y r, justamente como lo hago en una región circular, y después simplemente busco límite inferior y superior en z. Acá en cambio no, acá en cambio me pregunto cómo a partir del origen, bueno, o del centro, ¿no? Porque les había dicho, la esfera no siempre está en el origen, del centro. Sí, porque lo que podríamos hacer nosotros es cambiar las coordenadas sumándoles el centro, ¿no? ¿Cómo construyo desde el centro? Desde el centro voy, crezco todo el radio, entonces el radio ya veo que va desde 0 hasta 1. Después giro un poco, entonces veo que voy de 0 a 45. Y digo, ¿y ahora cómo completo toda la región? Le doy una vuelta completa y está ya listo. Entonces la construcción es un poquito diferente. Resolvamos esto a ver si nos da lo mismo. Igual la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 2pi. Ahora sí, aquí no hay z, entonces la integral es z. La integral de dz es z. Entonces me queda aquí r, la integral es z evaluada entre los límites. Z evaluada en el límite superior, raíz de 1 menos r al cuadrado. Y evaluada en el límite inferior, menos r. Esto le vamos a completar con d teta y esto le vamos a completar con dr. ¿Hay teta aquí? No hay teta, entonces la integral de d teta es teta. Y teta entre 0 y 2pi me queda 2pi. Entonces aquí me queda 2pi. La integral de 0 a raíz de 2 sobre 2 de r, que multiplica 1 menos r al cuadrado, menos r de r. ¿Ya? Esto es igual a 2pi que multiplica. Habrá que ver cuánto es esta integral, que alguien dirá, pero está difícil. No está difícil. Aquí miren ustedes, aquí hay un cambio de variable, porque tengo este r afuera, pues. Es decir, ustedes están integrando r por la raíz de 1 menos r al cuadrado, menos r por r, r al cuadrado. ¿Ya? Veamos eso. Vamos a meter por ahora en Wolfram
O si quieren, hagamos directo, ¿no es cierto? A ver esto. ¿Cómo integrarían esto? Aquí, para hacerle a este u, tendría que tener menos 2r. Menos 2r, aquí tengo tengo r nomás, me falta menos 2, entonces me va a quedar de entrada menos 1/2. Este que esté elevado a la 1/2, es decir, ahora tengo la raíz de u, entonces se va a hacer u elevado a la 3/2. Entonces me va a quedar 1 menos r cuadrado elevado ya no al 1/2, sino a la 3/2. Y esto va a quedar dividido, o sea, dividido para 3/2, es decir, 2/3. El 2 se simplifica y me queda aquí un 3. ¿Ya? No sé si está primero claro o si hay algún error ahí. ¿Sí? Revisen por favor y sigamos. ¿Ya? Listo. Si no hay comentarios, ya nos hemos dado cuenta si la respuesta está mal después. Ahora, r por r cuadrado, la integral, 1/3 de r al cubo, ¿no? Listo, esto evaluado entre 0 y raíz de 2 sobre 2. Esto es igual a 2pi. Veamos. Aquí nos va a quedar, vamos a evaluar primero todo esto en raíz de 2 sobre 2 y nos queda menos 1/3, 1 menos, raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, me va a quedar 2 sobre 4, me va a quedar 1/2. Entonces, menos 1/2 elevado a la 3/2, menos 1/3, y me va a quedar raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 3, de raíz de 2 sobre 2 al cubo. Entonces me va a quedar esta raíz de 2 al cubo sobre 8. Y en 0 me va a quedar, este se hace más, ¿no es cierto? Más, este se va a hacer 0 de ley, ¿no es cierto? Por este r. Y si esto es 0, me queda aquí 0, 1 a la 3/2, 1, y me queda 1/3. Y esto, bueno, habrá que seguirle, bueno, sigámosle viendo, ¿no? 2pi, aquí ya me queda menos 1/3, me queda 1 menos 1/2, me queda 1/2 elevado a la 3/2, menos 1 sobre 3. Esto es, miren ustedes, 1 sobre 3. Este de aquí es raíz de 2, le voy a poner 2, ¿sí? Al 8 le podemos hacer, que es que quiero sacarle a la 3/2. ¿Cuál es? A ver, déjenme pensar un ratito. 8 le podemos poner 64 y esto lo elevamos a la 3/2. No sé si me sirva eso. Bueno, veamos cómo nos va. Más 1/3. Aquí, ¿de qué me quiero deshacer? Déjenme ver cómo está la resolución arriba. Aquí tengo 1/3 que podría salir de aquí, ¿sí? Y me quedaría 2pi sobre 3 que multiplica este 1/3 ya salió, se hace un 1 y me queda menos 1 sobre 2 a la 3/2 menos 2 sobre 64 a la 3/2. Aquí estoy teniendo un problemita. Esta es la parte que no me cuadra.
Por ahí debo haber cometido algún error. Pero ya tengo, miren, tengo 2 pi tercios, tengo un 1 y me falta solo raíz de 2 sobre 2. Tengo 2 tercios, tengo un 1. Alguien deme viendo si esto es, por favor, raíz de 2 sobre 2. Metan estos dos negativos y vean si les sale menos raíz de 2 sobre 2. ¿Qué fue, chicos? Resuelvan esta parte y díganme cuánto es. Menos 0,36. No dio entonces raíz de 2 sobre 2. Hay algún error ahí. Profe, según la calculadora, raíz de 2 al cubo sobre 8 es raíz de 2 sobre 4. Esto Sí. es que, claro, es que si simplifican aquí les va a salir 1 sobre 32. Claro, primero sacarían... a ver, entonces ustedes hacen estos dos negativos y no les sale raíz de 2 sobre 2. Alguien me dijo 0,36 por ahí. A ver, veamos dónde está el error. Vamos viendo. Aquí, esto está bien. R con R menos R cuadrado. La integral del cubo sobre 3. Si le derivamos, baja 3 medios. Se simplifica y me queda menos 1 medio. Baja 1 medio. Sale como menos 2R. Se va con el menos 1 medio. Queda, está bien. Al cuadrado. Sí, está bien. Solo ese 2 sobre raíz de 64 está mal. Ah, esto está mal. Sí, queda raíz de 2 sobre 4 A ver, y eso es 3 medios. en de aquí me dice raíz de 2 sobre 4. Sí. No, ya al final, al final. A ver, espérense un ratito, un tercio. De aquí. A ver, pongámosle aquí. Este es el error entonces, ¿no es cierto? Raíz de 2, 8 es 4 por raíz de 2 por raíz de 2. Este está el cubo, ¿por qué le hice así? Un tercio. Ah, es que yo estoy mal, claro. Aquí es. A ver, es. A ver. Raíz de 2 sobre 2 al cubo. Entonces, menos un tercio, un medio, menos un tercio, raíz de 2 sobre 2 al cubo, más en 0, se hace 0, 0, 1, menos un tercio. Ya. Aquí me queda 1 sobre raíz de 2 al cubo. Y me queda 1 le elevo al cuadrado un medio y aquí me queda a la 3 medios. Ahí estamos bien, ¿sí? Correcto. Ya, entonces esto es igual
a 2pi sobre 3, 1 menos, ahora sí, por favor, denme haciendo esta resta, que les quedaría menos 2 veces 1 medio raíz de elevado a la 3 medios. Díganme si esto es menos raíz de 2 sobre 2. Sí, bro. Sí, ok. Menos raíz de 2 sobre 2. Gracias por las observaciones. Listo. Entonces, es exactamente lo que teníamos arriba, ¿no es cierto? 2 pi tercios que multiplica 1 menos raíz de 2 sobre 2. Miren ustedes acá arriba, también habíamos llegado a esa solución. ¿Dónde está? Ya me perdí. Aquí, ¿no es cierto? 2 pi tercios que multiplica 1 menos raíz de 2 sobre 2. Listo. Entonces ustedes vean, más allá de la solución o más allá de cuál es más fácil que el otro, esa no es la discusión aquí, sino más bien entender cómo vamos a utilizar ambas coordenadas, ¿sí? Cilíndricas y esféricas. Pasemos entonces ahora sí. Vamos a ver lo que son las integrales de línea. Para esto yo les había pedido que vean unos videos. Insisto, he insistido, no son videos de rellenos. De hecho, se les mandó a todos los estudiantes de todos los grupos estos videos. No son solo ustedes los que van a ver, sino he pedido a los integrantes de la cátedra que sean todos los grupos los que ven. Porque un poquito por el tiempo, ¿no es cierto? El semestre se acaba, les decía yo, la clase anterior. Miren ustedes, tenemos esta clase y nos queda, las clases son hasta el 20. Que seguro los profesores ya clases del 20 no vamos a dar porque tenemos que pasar notas hasta el 24. Entonces, más bien por aquí ya tiene que ser la evaluación. Entonces, nos quedan solamente 2 semanas de clases en las cuales pretendo acabar el último resumen, que no sé si ustedes tienen el resumen, si ustedes tienen el resumen en su aula virtual, ¿sí? Entonces, miren ustedes. Este es el resumen 9, ¿sí? Lo que yo trato en ese video justamente es la primera parte, que es el rotacional, la divergencia. No vi esta parte del laplaciano, ¿sí? Veo lo que son campos conservativos, explico ahí. Después, claro, digo, ¿no es cierto? Un campo conservativo viene de un potencial. Explico toda esa parte y digo cómo construir ese potencial y termino hasta ahí. ¿Para qué? Para poder empezar ahora desde integrales de línea, ¿sí? Aquí en integrales de línea probablemente al inicio no voy a usar lo del rotacional y la divergencia. Me van a decir, bueno, ¿para qué nos mandó a ver el video? En esta parte 4 no, en esta parte 5 tampoco, pero viene esta parte que es importantísima, que son los teoremas fundamentales de las integrales de línea. Aquí voy a utilizar el rotacional, aquí voy a utilizar los campos conservativos, aquí voy a utilizar el potencial. Entonces, es para este tema 7 el que necesito que esos videos sean vistos, ¿sí? Y después, miren ustedes en los teoremas fundamentales, por aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, el potencial. Y aquí tienen ustedes que la integral de un campo conservativo no es más que su potencial. Ya vamos a llegar a eso eventualmente. Y para los teoremas, hay otros teoremas que vamos a ver con los cuales vamos a cerrar el curso. Miren ustedes, interviene el rotacional y interviene también la divergencia. Entonces, esto solamente es para que vean que no son videos de que, bueno, pongámosles a hacer algo. No, son videos que realmente necesito que ustedes vean, necesito que ustedes entiendan. Se va a evaluar, sí. Les va a servir para este tema que también va a ser evaluado. Entonces, vamos, por favor, tomando en cuenta eso. Listo, entonces, hoy voy a tratar la integral de línea de campos escalares y campos vectoriales, y después haré una pequeña explicación un pequeño resumen de esos videos que les mandé a ver, ¿sí? Bueno, entonces vamos tomando en cuenta que ya se acaba el tiempo, ¿no? Ya nos quedan 2 semanas nada más, a ponerle ganas. Listo, vamos a empezar entonces a estudiar las integrales
de línea. Y obviamente integrales de línea. De campos escalares. Entonces, miren, voy a construir la integral de línea sin necesidad de que sepamos qué es la integral de línea, ¿sí? Hay veces que, bueno, voy a empezar inclusive con una motivación, ¿sí? Para que sea más entendible. Aquí miren, cuando yo empiezo a hablar de integrales con una motivación, no quisiera que ustedes crean que la integral representa eso, ya les he dicho, pero les quiero repetir de nuevo. Cuando ustedes ven la integral, ¿no es cierto? La motivación, de hecho, la integral nace, bueno, así a breves rasgos, justamente con la motivación de encontrar el área de una circunferencia. Entonces se preguntaron, bueno, ¿y cómo sacamos el área dentro de una circunferencia? Y se les fueron ocurriendo cosas, y después el área debajo de una curva, y llegaron con una suma de Riemann, y bueno, hay una historia ahí detrás de las integrales. Pero en sí, ¿la integral es el área debajo de la curva? No, pero numéricamente sí coincide, ¿ya? Después, cuando trabajé integrales de múltiples, les dije, bueno, es el volumen debajo de una superficie. La pregunta es, ¿la integral representa el volumen debajo de una superficie? No. Una integral doble es una integral doble y se acabó, ¿sí? ¿Que proviene de una sumatoria de Riemann? Sí. Un integral triple es un integral triple y se acabó. Y lo mismo con un integral de línea. Sin embargo, por ahora, me interesa empezar con una motivación para de ahí poder definir lo que es la integral de línea. Entonces, miren ustedes, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una trayectoria. Recuerden que es una trayectoria, ¿no es cierto? Es una función que va desde los reales hasta R2, R3, R4, hasta un espacio vectorial. Entonces, tengo yo aquí una trayectoria que va desde R hasta R2, ¿sí? Entonces vamos a ir desde un intervalo I hasta R2. En este intervalo I le vamos a tener a un parámetro T que va a ir desde A y va a ir hasta B. Y el gráfico de esto, ¿no es cierto?, es una curva que tienen por acá. De aquí tienen los extremos alfa de A y tienen el extremo alfa de B. Ahora, a mí me preguntan, me dicen, mira, en cada puntito XY, aquí a este lado, ¿sí?, existe una densidad. Entonces, en cada puntito XY existe una densidad. ¿Para qué usaba la densidad? Para la masa, ¿no? Entonces, aquí recordemos que la densidad lineal es igual a la masa sobre la longitud. ¿Sí? Hay muchas cosas donde el espesor o la sección es despreciable comparada con la longitud. Entonces nosotros a esos elementos les tratamos solamente por su longitud, ¿sí? Cuando ustedes van a comprar hierro, ¿sí?, ese que es así como corrugado, ¿no?, para la construcción, ustedes compran el hierro por el metro lineal. Entonces, sí, necesito una barra de 1 metro, necesito una barra de 2 metros, lo que sea. La densidad viene dada por metro, es decir, cada metro pesa 5 kilogramos. Entonces, 5 kilogramos cada metro. Eso no quiere decir que no hay una sección, pero quiere decir que la sección circular, la sección transversal, es despreciable comparada con la longitud. Entonces, si ustedes compran una barra de 2 metros, ustedes ya saben que esa barra pesa 10 kilogramos. ¿Sí? Entonces, la densidad de muchas cosas viene dada con respecto a la longitud, ¿sí? Entonces, ustedes tienen lo que es la densidad lineal. Cuando hicimos integrales dobles vimos lo que es la densidad superficial, y con integrales triples la densidad volumétrica. Entonces, tenemos nosotros, en este caso, que aquí viene dada la densidad lineal en cualquier punto XY. Es decir, que tengo aquí un campo, ¿sí? Tengo el campo densidad que va desde R2
hasta R. Quiere decir que en cada par ordenado XY, en cada par ordenado XY, ustedes tienen una densidad. Por ejemplo, ¿qué tal si les digo la densidad de R2 en R viene dada por XY es igual a X cuadrado más Y al cuadrado? ¿Ya? Entonces ustedes ya saben cuál es la densidad en el punto 1, 1. Entonces la densidad en el punto 1, 1 es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2 kilogramos por metro. Y así ustedes podrán ir sacando la densidad en cada punto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la masa de este alambre rojo? Entonces, básicamente, tengo una trayectoria alfa que me describe un alambre rojo y tengo una densidad que me dice la densidad en cada uno de estos puntos. Ahora la pregunta es, ¿me interesa la densidad en todos los puntos? No, pues, ¿a mí qué me interesa la densidad aquí? A mí realmente me interesa la densidad aquí. Claro, si voy a sacar la masa del alambre, no me interesa cuál es la densidad en este punto de acá. Entonces, yo voy a sacar la densidad en este punto. ¿Cómo se llama este punto? Este punto se llama alfa de t. Claro, aquí miren, A al pasar por alfa me lleva al extremo alfa de A. B al pasar por alfa me lleva al extremo alfa de B. Y T, cualquier T, este T, cualquier T, al pasar por alfa me lleva al puntito alfa de T. Y en este puntito la densidad es la densidad del par ordenado alfa de T. ¿Ya? Entonces, yo voy a coger y decir, bueno, ¿se acuerdan cuando hacíamos optimización, no? Yo les decía, ¿qué tal si en una montaña construyo un camino? ¿A mí qué me interesa la altura aquí de la montaña? ¿O me interesa la altura acá? Acá no me interesa. A mí me interesa la altura de la montaña a lo largo de este camino. Entonces, lo mismo estoy haciendo acá. A mí no me interesa la densidad en cualquier parte de R2. A mí me interesa la densidad sobre este alambre rojo. Entonces, ahí lo que hacemos es la típica, ¿no es cierto? Voy a sacar una masa sub I. ¿Sí? Voy a despejar de acá, ¿no? Una masa sub I. Entonces, yo no puedo coger toda la longitud de este alambre. ¿Por qué? Porque la densidad va a ir cambiando. Es decir, la densidad aquí es diferente que la densidad acá, que la densidad acá, y así sucesivamente, ¿no es cierto? La densidad en los diferentes puntos va a ser diferente. Entonces, yo lo que hago es, bueno, entonces voy a coger un pedacito. Y a ese pedacito le voy a sacar acá a un lado. Ese pedazo va a ser tan chiquito como podamos que esto se va a volver una recta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros una densidad en un puntito T sub I y tenemos digamos un delta longitud. Entonces la masa sub I, asumiendo que esto es tan pequeño como podemos, la masa sub I es la densidad por la longitud. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sale de acá, ¿no? Miren, masa es igual a densidad por longitud. Entonces, ahora sí. Bueno, esto podría hacerle con una suma de Riemann un poquito más detallada. Podríamos hacer, este es un punto X sub I, este es un punto X sub I menos 1, y la longitud de esto es X sub I menos X sub I menos 1. Pero a la larga, esto no es más que un pedacito de la longitud de esto, entonces un dl. Listo. Entonces la masa total es igual. Aquí podría hablar de particiones, ¿no es cierto? Delta L, llamemos delta L sub I, aproximadamente, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿qué error se comete? Aquí se está cometiendo un error. Aquí, ustedes tienen otro punto que no necesariamente tiene la misma densidad, tienen otro punto que no necesariamente tiene la misma densidad, como cuando hacían integrales, ¿no? Y decían, bueno, voy a integrar este rectángulo, pero voy a coger esta como la altura. Y voy a hacer el área de este rectángulo. Y esto está de más, pues.
Y por ahí decían, sí, pero eso se arregla cuando hacemos este de acá. Y cojo este como la altura. Y este está de menos, pues. Entonces ahí en las integrales medio se iba ahí aproximando. Entonces lo mismo acá. La masa es aproximadamente la densidad en este puntito, pensando que todos los demás puntitos tienen la misma densidad por una variación de longitud. Entonces la masa total es aproximadamente igual a la sumatoria de estas masas, pues. Entonces ahora sí voy a sumar todas estas masas y voy a ir desde la densidad ay, aquí estoy mal. Aquí es la densidad, no en un punto TI, pues en un punto alfa. Ahí sí estamos bien. Por delta L. ¿Listo? Entonces la densidad en un puntito del alambre es alfa de T, ¿sí, no es cierto? Acá está T, pasa por alfa, acá tengo alfa de T y tengo la densidad en un par ordenado alfa de T. Porque miren ustedes que alfa va de R en R2. Entonces alfa de T tiene dos componentes, que es justamente acá, ¿no? Entonces la masa total es aproximadamente igual a la sumatoria de la densidad en un punto del alambre por la longitud. ¿Sí? Y de aquí finalmente la masa total es igual al límite cuando la partición tiende a cero. Es decir, a este alambre le voy a dividir en estas partecitas para irle sumando, ¿no es cierto? Pero voy a hacer que esta partición que acabo de hacer sea tan pequeña como sea posible. Entonces el límite cuando la partición es cero de la sumatoria de la densidad en un punto del alambre, y como es tan pequeño, este delta L es tan pequeño, se vuelve un diferencial de longitud. Desde I igual 1 hasta las n particiones que haga. Y esto no es más que la integral de la densidad en alfa de t con respecto a la longitud, ¿sí? A lo largo de la curva, se suele poner a lo largo de la curva C. Esta es la curva C, es decir, el gráfico de alfa es la curva C. Ahora, podríamos ver que es de L. ¿Cuál es un diferencial de longitud? Eso nosotros ya vimos cuando vimos la clase de longitud de una curva. Recordemos que la longitud de una curva es igual a la integral de la rapidez. ¿Cuál era? La rapidez de t, ¿no? ¿Y qué es la rapidez? La rapidez es la derivada de la posición. Entonces de aquí miren ustedes, nos queda que dl es igual a alfa prima de t. Ah, pero la rapidez es de la norma, ¿no? La norma de la velocidad. Ahí estamos bien, ya algo no me cuadraba. Listo, entonces, ¿no es cierto? De esto alguien no se acuerda, sí, ¿no es cierto? La longitud es la integral de la rapidez. La rapidez es la norma de la velocidad. Entonces, un diferencial de longitud es igual a la rapidez por un diferencial de tiempo. Y es que, claro, yo les decía, miren, cuando nosotros calculamos la longitud de una curva, yo cojo un pedazo de curva tan pequeño que se vuelve una recta. Y aquí tengo un diferencial de longitud. ¿Cuánto me demoro en recorrer de aquí a acá? De aquí a acá me demoro un diferencial de tiempo. Un diferencial de tiempo. Y resulta que es tan pequeño este cambio de aquí a acá que la rapidez no avanza a cambiar. Entonces la rapidez se vuelve constante. Y este es un movimiento
rectilíneo uniforme. Porque este pedacito de curva es tan pequeño, tan pequeño, que se vuelve una recta. Es tan pequeño que básicamente la velocidad del inicio es la misma que de la salida. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces en un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que la masa total es igual a la integral de la densidad en un punto de la curva por el diferencial de longitud, que es la norma de alfa prima de t, y miren ustedes que el que varía es t, y t, según mi gráfico, varía entre a y b. Y ahí tienen ustedes la integral de línea. Es decir, sin conocer integrales de línea, nosotros ya podríamos calcular la masa de ese alambre. Conocemos el campo D, claro, miren. El campo D es un campo que va de R2 en R. Entonces ustedes tienen esto, miren. Tienen delta, la densidad que va de R2 en R, y tienen la trayectoria alfa que va desde I hasta R2. Entonces el rato que ustedes componen delta con alfa, ustedes van, aquí se compone, sí, está bien, se compone, entonces esto va de I en R. Es decir, que esto de aquí, delta compuesto por alfa, ha sido una función escalar, que va, miren, desde los reales hasta los reales. Entonces esto de aquí es un escalar. La rapidez es un escalar. Escalar por escalar nos da un escalar. Y tenemos nosotros entonces una integral de una sola variable. Definamos ahora sí la integral. Esa es una de las aplicaciones que me ayudan a entender, ¿no es cierto?, de dónde sale la integral de línea. ¿Por qué tengo que evaluar aquí este campo delta en alfa? Y la respuesta, bueno, para esta aplicación es sencilla, porque a mí me interesa, a mí no me interesa la densidad acá, pues. A mí me interesa la densidad en un punto de la curva, y alfa de t es un punto de la curva. ¿Ya? Entonces vamos definiendo. Ahora, ¿toda integral de línea representa una masa? No, pues eso es una aplicación nomás que de hecho ya me zafé de explicar después, ¿no es cierto? Ya, entonces veamos. CAF, un campo escalar que va desde omega hasta R. Se define la integral de línea, entonces vamos a poner la integral de línea de f a lo largo de alfa ya. Entonces CAF es un campo escalar que va desde Rn hasta R. La integral de línea de f a lo largo de alfa, que va desde un intervalo i hasta Rn. Entonces aquí la composición coincide, miren, Rn con Rn. ¿Sí? Se define por entonces tenemos, ¿cuál es la nomenclatura? Integral de f a lo largo de la curva C, o le pueden poner aquí también de alfa a lo largo de la curva C. Otra nomenclatura también es de integral de f, integral de línea a lo largo de alfa. Cualquiera de estas nomenclaturas es válida, ¿sí? Que es a lo que llegamos acá arriba, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Ah, bueno, aquí era la integral de D, de L a lo largo de la curva C. Cualquiera está bien.
¿Ya? Esto es igual. Habíamos dicho es igual al límite cuando la partición tiende a 0, ¿sí? De la sumatoria ¿de qué? Del campo F evaluado en alfa de T sub I por la norma de alfa de T sub I menos alfa de T sub I menos 1. Listo. A ver, alguien va a decir, profe, ¿y qué es esto? Esto justamente es delta L. Porque ustedes ven la curva aquí. Esta parte voy a borrar. Ustedes ven la curva aquí. O si quieren le ponemos por acá para no borrar. Ustedes tienen la curva acá. Y quieren ustedes un pedacito delta L. Entonces, cuando ustedes tienen aquí las imágenes, aquí tienen T sub I y aquí tienen T sub I menos 1. Entonces, miren, ustedes tienen aquí T sub alfa, aquí tienen la imagen alfa de T sub I y acá tienen la imagen alfa de T sub I menos 1. Este pedacito es tan pequeño que se convierte en una recta, donde este es alfa de T sub I y este es alfa de T sub I menos 1. Son dos imágenes, ¿no? Esta es la imagen de este puntito y esta es la imagen de este otro puntito. Están tan pegados que básicamente es una recta. ¿Cómo sacamos esta longitud? Fácil. Alfa de T sub I, recuerden que es un vector, está en R2, pues. Este también es un vector que está en R2, es decir, es un puntito de R2, este es un puntito de R2. ¿Cómo sacan la distancia entre dos puntos de R2? La diferencia entre ellos, la norma. Entonces, básicamente este es el delta L. Siempre que el límite exista. Lo mismo que yo puse arriba, ¿no es cierto? Miren. La sumatoria de la densidad evaluada en un punto de la curva. Entonces, miren, la función f evaluada en un punto de la curva. Yo acá arriba puse por delta L. Y acá abajo, ya en la definición, me sale por delta L. Pero el delta L un poquito más específico que me dice que cojo dos puntos de la curva. Este es un punto de la curva, este es otro punto de la curva, y saco la distancia entre esos dos puntos de la curva. Como estos dos puntos están tan pegaditos, entonces eso se vuelve nuestro DL. Claro, si yo cogería en un arco así la distancia entre este punto y este punto, me saldría esto. Pero este arco es tan pequeño que básicamente coincide con la recta. Listo, y ahí de una vez podemos aprovechar diciendo, además, la integral de línea de f de alfa a lo largo de la curva C, que es la curva que está descrita por alfa, ¿no? Es igual. Y ahora sí, la integral, o sea, este límite a que se vuelve este de aquí, este límite con esta sumatoria se vuelve la integral. Vamos a hacer de f compuesto por alfa de t. Esto de aquí ya vimos que esto era la norma de alfa prima de t. Esto es delta L, ¿no? De t. ¿Entre qué? Entre A y B. Donde A y B donde A y B son los extremos del intervalo I. Claro, aquí definí solo el intervalo I, no definí A y B.
Aquí ya estoy poniendo A y B, entonces A y B son los extremos del intervalo y que eso ya puede entenderse con lo de acá arriba, ¿no es cierto? Nuestra trayectoria alfa va definida desde un intervalo y, entonces se define una curva desde estos extremos. Entonces A y B son los extremos del intervalo y. Listo, entonces miren ustedes, ¿habla aquí de la densidad? ¿Habla aquí de la masa? No, simplemente me dice que la integral de un campo, ¿sí?, de un campo escalar a lo largo de una curva, es la sumatoria de todas estas partes de aquí. Esto de aquí lo entiendo como un diferencial o como un delta L, ¿sí? Y luego, recordando un poquito esta parte que habíamos hecho ya en trayectorias mismo, es decir, esto está totalmente relacionado con las trayectorias. ¿Sí? Miren ustedes que aquí todo el tiempo hablo de un alfa, alfa de t, es decir, que yo necesito que esta curva de aquí esté parametrizada. Vamos a ver, ejemplo. Vamos a ver. Determinar la integral de f de L a lo largo de la curva alfa, donde f es un campo que va desde R2 hasta R, que depende de X y de Y que acá me queda X más Y. Y la curva descrita por alfa es, voy a graficar, y en las evaluaciones muchas veces se les pone el gráfico para que ustedes encuentren la parametrización alfa, ¿sí? Entonces dice determinar la integral de línea de f a lo largo de alfa, donde les doy como dato f y alfa no les estoy dando, porque alfa debería, miren acá arriba que les puse. ¿Qué necesitamos como dato nosotros? Necesitamos la función y necesitamos la trayectoria. En este caso la trayectoria no les estoy dando, les estoy dando el gráfico de la trayectoria. Vamos a ver, hagamos algo simple. Cojamos por ejemplo esta que sea la ecuación. Bueno, empecemos con algo más sencillo todavía. Cojamos una parábola, ¿sí?, cuya ecuación sea y es igual a x al cuadrado y que vaya desde menos 1 hasta 2. Esta es la curva descrita por alfa. Entonces, miren ustedes, yo digo, ¿no es cierto? Entonces, resolvamos esto. Del gráfico, ustedes ya deberían, entonces aquí sí, miren, obligatoriamente ustedes van a tener que regresar a estudiar parametrizaciones, ¿sí? Van a tener que regresar a estudiar trayectorias si no está muy claro eso. Entonces, de este gráfico, yo digo, miren, alfa va desde un intervalo hasta R2, vamos a llamar el parámetro T, no es el tiempo, ojo, no es un parámetro nomás, si quieren cojan P, si quieren manténganle X, lo que ustedes quieran. En este caso, recuerden, yo les había dicho, ¿cómo se parametriza una función de X? Entonces les decía, mantengan la X y acá al lado pongan la función. ¿Cuál es la función? X al cuadrado. Ahí está parametrizada la parábola. Miren ustedes, la segunda componente es igual a la primera componente al cuadrado. Y la segunda componente es igual a X, que es la primera componente, al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde a dónde va? Ay, perdón. T, pues. T, T cuadrado. Ya, ahora sí. T es el que me va a dar la variación. En este caso, T es la primera componente, que acá es X. Entonces, va desde menos 1 hasta 2.
les decía, si no quieren, pongan aquí x al cuadrado. Está bien, no importa cuál sea el parámetro. El parámetro es una variable para la integral nomás. De ahí no hace mucho, no hace mucha diferencia. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Pregunten nomás. De hecho, hay una... Déjenme ver si la encuentro. Ay, pero ustedes no deben tener eso. Entonces acá más bien. Déjenme ver. ¿Dónde está? Mire, esta pregunta 3. Ah, y aquí hay solución, entonces solución prueba 1A. Aquí está la solución. Miren este ejercicio, el 3, que yo tomé el semestre anterior. Parametriza el gráfico, o sea, la curva, de la función f que va de R en R, donde x va definido por partes entre x para x menores que 0 y x cuadrado para x mayores que 0. Y miren lo que dice, una parametrización de la gráfica f es una parametrización alfa que va de R en R2 y que va de x hasta ¿dónde? Hasta x de f de x. Eso era todo. Esa era la respuesta que debían dar a esto. ¿Cuántos pudieron? Algunos así tal como está, pocos, pero muchos tenían la idea, pero muchos también no tenían la menor idea de cómo parametrizar una función f de x. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Revisen esto, revisen las parametrizaciones. Es justo lo que estoy haciendo aquí. Parametrizando la función y es igual a f de x es igual a x al cuadrado. Entonces aquí pongo x, f de x, directo. Listo, sigamos con el ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? Entonces, la integral de f, la integral de lineal a través de alfa es igual a la integral de f compuesto por alfa de x, por la norma de alfa prima de x entre menos 1 y 2. Se tiene que, vamos a hacer la composición f compuesta por alfa. Aquí utilicé x, déjenme nomás volver a t, porque x ya está utilizado arriba. Listo, entonces ustedes tienen, ¿no es cierto? Tienen, necesitamos primerito alfa compuesto por t. ¿Cuánto es alfa? ¿Cuánto es f compuesto por alfa? Miren, f es la suma de la primera con la segunda componente, x con y. Si yo le compongo con alfa, ahora x es t, y es t cuadrado, entonces la suma es t más t cuadrado. Ya tengo, miren, f compuesto por alfa. Después alfa prima de t es igual a 1,2t. Y la norma de alfa prima de t es 1 más 4t al cuadrado. Finalmente, la integral de f a lo largo de alfa ha sido igual a la integral. Vamos a ver. F compuesto por alfa, ¿qué me quedó?
t más t cuadrado. La norma de alfa prima, la raíz de 1 más 4t al cuadrado. Y finalmente esto vamos a integrar con respecto a t entre los extremos menos 1 y 2. Listo. Nada más. Aquí también, por estas raíces, miren ustedes, siempre que trabajemos con la norma, o sea, con la rapidez, siempre que trabajemos con la rapidez, que es norma, nos va a quedar una raíz. No quiero decir siempre, pero muchísimas veces nos va a quedar la raíz. Entonces, cuando tengamos esta raíz, ¿sí? La integral podría complicarse un poco. Aquí se puede complicar, ¿sí? Aquí tal vez este nos estorba. Si hubiéramos puesto solo x, tal vez hubiera sido más fácil porque hubiéramos podido hacer un cambio de variable. Pero bueno, no siempre vamos a acomodar. En estos casos se va a pedir a ustedes que planteen la integral. Pero ahí está. Para mí, ¿qué fue lo clave aquí? Esto que está en verde, pues. Esto para mí fue la clave del ejercicio. Sin eso no podemos avanzar. Listo. Veamos qué tiempo nos queda. Todavía nos queda. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, profe, una Dime. consulta. Y Dime. esta integral aún no tiene un significado físico, ¿verdad? No, aquí igualito que en integrales de línea. Miren ustedes la definición. Tengo un campo f, tengo una trayectoria alfa. La integral de línea de f a lo largo de alfa se define como un límite de la sumatoria de esta función f evaluada en alfa por este delta L de acá. ¿Cómo se resuelve esa integral? Se resuelve con este límite de la sumatoria. Eso le veo como una integral. Aquí f de alfa. Y esto de aquí es un delta L. Que ese delta L, ¿de dónde salió este delta L? Recordemos que delta L es justamente la rapidez por dt. Nada más. ¿Qué significado tiene? Ninguno. ¿Sí? Listo. Sí. Vamos a ver entonces ahora alguna no sé si ver alguna aplicación. Lo que sí vamos a anotar aquí es algo. Si alfa y beta son parametrizaciones equivalentes, porque yo les había dicho, ¿hay una sola forma de parametrizar una curva? No, pues hay infinitas. Si ustedes cogen una recta, esta recta puede ser parametrizada de infinitas formas. ¿Cómo parametrizaban una recta ustedes? Con un punto y una dirección. ¿Cuántas direcciones tiene una recta infinita? Si la dirección es 1, 1, la dirección también es 2, 2, la dirección también es menos 3, menos 3. Y un punto de la recta. Este es un punto de la recta, este es un punto de la recta, este es un punto de la recta, este es un punto de la recta. Entonces, parametrizaciones hay infinitas. Entonces, nosotros decimos si alfa y beta son parametrizaciones equivalentes de una curva, entonces la integral de f a lo largo de la curva descrita por alfa, como es la misma curva que está descrita por beta, la integral es la misma.
entonces no se preocupen y ahora será que parametricé bien, será la parametrización que era. No, si es una parametrización correcta, entonces está bien, ¿sí? Hagamos un ejemplo de eso. A ver, otra cosa que quería recordarles. Miren, recordemos un poquito, ¿no es cierto? Recordando algo. Si alfa y beta son equivalentes, y tienen el mismo sentido, ¿ya? Si alfa y beta son equivalentes y tienen el mismo sentido, decimos que son equivalentes que conservan la orientación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir equivalentes? Recuerden, equivalentes quiere decir que describen la misma curva con los mismos extremos. Es decir, si yo tengo esta curva y le construyo desde este extremo hasta este otro, en este sentido, y luego formo otra parametrización que en cambio empiece en este punto, pero me describe exactamente la misma curva hasta acá, pero ahora en este sentido, estas rojas y azul son equivalentes. ¿Por qué? Porque describen la misma curva con los mismos extremos, ¿sí? Pero en este caso, estas no conservan la orientación. Entonces, ¿qué quiere decir ser equivalentes? Describir la misma curva con los mismos extremos. Alguien me dirá, ¿y cómo puedo describir una curva con extremos diferentes? Fácil. ¿Qué tal si yo construyo una circunferencia desde aquí hasta acá? Estos son mis extremos inicial-final. ¿Y qué pasa si yo construyo una curva desde aquí y me doy la vuelta y hasta acá mismo? Estos son mis extremos. Pregunta. ¿Tengo dos veces la misma curva? Claro, la azul y la roja son la misma curva. ¿Tienen los mismos extremos? No, pues la roja tiene los extremos aquí, la azul tiene los extremos acá. Entonces estas dos curvas azules y rojas, si yo les parametrizo, no voy a tener parametrizaciones equivalentes. ¿Por qué? Porque no es, sí es la misma curva, pero no son los mismos extremos. Los mismos extremos. ¿Sí? Entonces, insisto, ¿no es cierto? ¿Qué son parametrizaciones equivalentes? Son parametrizaciones de la misma curva con los mismos extremos. Y si tienen el mismo sentido, quiere decir que, ¿qué tal si yo construyo una curva desde este puntito, me doy toda la vuelta, regreso a este mismo puntito, es decir, me di la vuelta así? Pero yo también podría empezar en este punto, darme la vuelta así, y llegar a este mismo punto, pero ahora me di la vuelta así. ¿Estas dos parametrizaciones son equivalentes? Sí. ¿Por qué? Porque construyeron la misma curva desde los mismos extremos. ¿Pero conserva la orientación? No. Entonces, vamos a decir, ¿no es cierto? Si alfa y beta, o pongamos ahí mismo, ¿no? Si alfa y beta son equivalentes y tienen el mismo sentido, decimos que son equivalentes que conservan la orientación. Caso contrario, son equivalentes con diferente orientación. Entonces aquí este se vuelve más importante aún, porque miren que aquí no estoy hablando del sentido. Aquí solo estoy diciendo con que sean equivalentes de suficiente. Entonces, en integrales de línea de campos escalares, no importa si ustedes parametrizan la curva así, o no importa si ustedes parametrizan la curva así. Con que sean equivalentes es suficiente. Ya vamos a ver que en campos vectoriales el sentido es ya vamos a ver que el sentido aquí
en campos vectoriales de interés. Aquí no. Entonces, esta de aquí parece nomás que está ahí de relleno. No, importantísimo. Aquí el sentido no importa. Voy a hacer un ejemplo de esto y vamos a terminar. Hagamos un ejemplo sencillito, ¿no? Ejemplo. Vamos a hacer la integral, determinar la integral de f de L a lo largo de una curva C, donde f es un campo que va de 2 en R, que va desde XY, y pongamos hasta x cuadrado más y cuadrado. Después, si nos sale una integral complicada, calculadora. ¿Sí? Por ahora quiero hacer hincapié en que la orientación aquí no importa. Donde f es esto y c va a ser esto. Cojamos una recta que va desde el origen hasta el punto 3, 2. Ya, esta es la curva C. Le voy a hacer dos parametrizaciones de esta curva. Y miren, aquí les voy a enseñar. Cojamos desde el punto 1, 1 mejor. Porque el 0, 0 a veces nos hace tomar conclusiones equivocadas. Desde el punto 1, 1. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Voy a parametrizar de dos formas diferentes esta curva. Y les indico. Miren, una forma de parametrizar. Entonces, voy a parametrizando C. Una forma de parametrizar C es, cojo, ¿no es cierto?, alfa. De entrada digo 0 a 1 hasta R2. Desde T hasta, y lo que hago es punto inicial déjenme pensar un ratito, más T o menos T más T. Cojamos primero punto inicial el 1, 1. 1, 1 más T. Ya, entonces miren, punto inicial más T veces punto final menos el punto inicial. Miren ustedes, esto es facilísimo. Cuando T toma el valor de 0, todo esto se hace 0. ¿Dónde me quedo? Me quedo en el punto 1, 1. Es decir, que cuando T vale 0, estoy aquí. ¿Y qué pasa cuando T vale 1? Cuando T vale 1, esto se hace 1 y me queda 1, 1 más 3, 2 menos 1, 1. Se elimina el 1, 1. ¿Y dónde me quedo? Me quedo en 3, 2. Entonces, cuando es 0, estuve en 1, 1. Voy avanzando en T y cuando T vale 1, llegué a 3, 2. Listo. Esto me queda, miren ustedes, si le desarrollan a esto un poquito más, les va a quedar 1. ¿Cómo suman vectores, componente a componente? 3 menos 1, 2 por T, 2T, entonces 1 más 2T, coma. 1, 2 menos 1, 1 por TT, 1 más T. Y ahí está parametrizado la recta. Hagamos la prueba. Cuando T vale 0, ¿en dónde está? En el punto 1, 1. Cuando T vale 1, 1 más 2, 3, 1 más 1, 2, 3, 2. ¿Listo? Voy a parametrizar esto en sentido opuesto, que ustedes ya sabrán, ¿no es cierto? Otra vez de 0 a 1 hasta R2, desde T hasta punto inicial. Ahora quiero empezar en 3, 2, más T, punto final, 1, 1, menos punto inicial, 3, 2. Y esto me queda 3 menos 2T y me queda 2 menos T. Miren, si es 0, estoy en el punto 3, 2. Si es 1, 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Pase al punto 1. ¿Ya? Entonces, estas dos parametrizaciones, ¿son equivalentes? Sí, porque me describen la misma recta.
¿Conservan el sentido? No, la una empieza en este sentido y la otra baja en este otro sentido. Ya, ahora sí resolvamos esto. Y voy a decir, ¿no es cierto? Primero, f compuesto por alfa de t igual. ¿Qué tengo? X al cuadrado. ¿Cómo a ver, ¿cómo componen f con alfa? Aquí tienen ustedes dos variables. En alfa tienen también dos variables. Esta composición ya no deberíamos ni hablar mucho, ¿no es cierto? Entonces me queda aquí x al cuadrado. 1 más 2t al cuadrado más y al cuadrado. 1 más t al cuadrado. Esto podríamos desarrollar, ¿sí? No lo voy a hacer. Veamos cuánto es alfa prima de t. Alfa prima de t es, aquí está, ¿no? La derivada es 2, la derivada es 1. Entonces, 2,1. Y la norma de alfa prima de t es igual a raíz de 5. ¿Listo? Entonces, ahora sí, la integral de f a lo largo de alfa es igual a f compuesto por alfa, 1 más 2t al cuadrado, más 1 más t al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí está f compuesto por alfa. Vamos a la fórmula, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula? F compuesto por alfa por la rapidez. ¿Listo? Entonces aquí está f compuesto por alfa. Después va por la rapidez, raíz de 5 de t, y esto va entre los límites de t en alfa, pues. ¿Dónde está alfa? Alfa está aquí, los límites de t son 0 y 1. Rapidito, alguien dígame este valor, por favor. Metan esto en una calculadora, ahorita ya se acaba el tiempo. Vamos a hacerlo rapidito. Inge, me salió 20 raíz de 5 sobre 3. 20 raíz de 5 sobre 3. Perfecto. Veamos. Gracias. Vamos a la segunda. La segunda vamos a hacer con beta y vamos a hacer f compuesto por beta de t es x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué me queda ahí? Me va a quedar 3 menos 2t al cuadrado más y 2 menos t al cuadrado. Insisto, la composición ya no quiero hablar mucho de esto. F es las dos variables al cuadrado. Acá, Disculpe una consulta. dime. ¿Por qué las trayectorias son de 0 a 1? Es una forma de parametrizar. Si usted encuentra otra parametrización después, ¿no es cierto? Puede ponerle ahí, no hay ningún problema. Pero esto es una forma de parametrizar. Punto inicial más t veces punto final menos punto inicial. Y cuando parametrizan una recta en R2 o R3, esto sirve para R2 o R3, el tiempo va, sigo con el tiempo, el parámetro t va desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque miren, cuando t vale 0, ¿dónde están ustedes? En el punto inicial. Cuando t vale 1, esto me queda este paréntesis, el punto inicial se elimina, ¿y dónde quedo? En el punto final. Entonces, de esta forma, cuando t es 0 estoy en un punto inicial, cuando t es 1 estoy en el punto final. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Sí. Esto nos sirve para R2 y R3. Es bastante útil esa idea. Vamos terminando con beta. Entonces, f compuesto por beta tengo primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, 3 menos 2 al cuadrado, 2 menos t al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito b' de t. B' de t es menos 2 menos 1. ¿Ya? Y la norma de b' de t
es otra vez la raíz de 5. Y ahora sí, la integral de f a lo largo de beta es igual a la integral de f compuesta por beta por la rapidez de beta de t entre 0 y 1. Esto es la integral de beta de f de beta de t. Ya tengo aquí primerito que me queda 3 menos 2t al cuadrado más 2 menos t al cuadrado. Todo esto por raíz de 5. Vamos a integrar esto entre 0 y 1. ¿Alguien me puede dar esta respuesta, por favor? ¿Ya? ¿Alguien tiene ese valor? Dio lo mismo que en el anterior, 20 raíz de 5 sobre 3, dije. 20 raíz de 5 sobre 3. Sobre 3. Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto? No hubo ningún problema en parametrizar esto al revés. Vamos a conservar estas parametrizaciones para la siguiente clase, porque vamos a ver que cuando hagamos integrales de línea de campos vectoriales, el sentido de la parametrización es fundamental, ¿sí? Entonces quiero que vayamos separando eso. Bueno, por ahora vamos a quedar ahí. ¿Qué es lo que debería quedarnos de esta clase? Un poquito para terminar. De esta clase lo que debería quedarnos es esto de aquí. Así vamos a resolver integrales de línea. Sí, todo lo que hice antes sí es válido, obviamente. Es explicarles de dónde sale, ¿sí? Sin embargo, la definición, esta parte de la definición es lo que más me importa. Después, ya en los ejemplos, entender, ¿no es cierto?, que parametrizar la curva es fundamental. Si no puedo parametrizar la curva, no puedo hacer nada. Y finalmente, saber que no importa qué parametrización use, cualquiera que sea la parametrización de la curva, está bien, ¿sí? Después nos preocuparemos del sentido. Aquí en integrales de línea de campos escalares no nos preocupamos del sentido. Aquí un ejemplo claro donde parametricé desde el punto A al punto B y después parametricé del punto B al punto A, es decir, al revés, con sentido diferente. Sin embargo, no cambió la respuesta. Listo, chicos. Eso sería todo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna cosa. Si no, entonces vamos a terminar ahí. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Por favor, en serio, revisen esos videos. Es importante que lo hagamos. Listo, chicos. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, señor. A ustedes, chicos. Gracias. Que les vaya bien. Chao, chao. Sí, dime. Hay un punto correspondiente a nota de talleres en la nota del CD. ¿Cómo vamos a realizar esa nota? Disculpe. La nota de talleres. He visto un poquito que el taller al final de la clase les causa problema. Bien que me haces la pregunta. Les causa problema. Vamos a hacer un control. Sí, vamos a hacer un control de un punto. Les voy a dar los temas, 2, 3 temas cortitos a que estudien y se preparen. Porque a veces dicen, profes, que en la clase no entendí y en el taller no. Entonces, por ahora les voy a tomar un control avisándoles qué temas van. ¿Sí? Listo, muchas gracias, profe. Ok, ya. Chao, chao. Bueno, chicos, ahora sí que les vaya bien. Chao, chao.